Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 18 de la clase de Historia de la Matemática para el segundo semestre del 2020 y lo prometido es deuda. Vamos a hablar ahora sobre la historia de la matemática en Europa medieval y ahora sí vamos a hablar sobre historia. Yo sé que el video anterior fue principalmente al respecto de una contextualización histórica. Ahora bien, ah, en este caso... Bueno, las citas que les he estado dando. Roger Bacon dice que el descuido de las matemáticas está en detrimento de todo conocimiento humano, dado que quien es ignorante de ella no puede saber las otras ciencias o de las cosas del mundo. Eh, Roger Bacon es un teólogo y matemático del siglo XIII, me parece. Pero, o sea, él está escribiendo en un momento donde la matemática está profundamente descuidada al menos en Europa. Y David Burton, del Burton, dice, Fibonacci no era simplemente un imitador de los antiguos o de sus contemporáneos. Sus pruebas eran originales y en ocasiones sus resultados también. Su trabajo indica un conocimiento profundo y un genio inventivo no visto en Occidente desde la antigüedad. De hecho, eso es justamente sacado del libro del Burton, pero sí, es bastante cierto y evidentemente vamos a hablar sobre Fibonacci ahora. En general, la mayor parte la saqué del Burton, pero también hay partes en el Cook y en el Merzbach. Y aquí está el señor, Leonardo de Pisa, eh, también conocido como Fibonacci. Eh, ¿Por qué Fibonacci? Bueno, es posiblemente a él se le conocía como Filo di Bonacchio, el hijo de Bonacchio. eh, Filo de Bonacchio, Fibonacchio, Fibonacci. Esa K a cha ha cambiado muchas veces, especialmente en Italia. Entonces, Leonardo de Pisa es conocido el día de hoy como Fibonacci. Casi nadie va, de hecho, nadie que no esté así como particularmente interesado en historia de la matemática va a saber quién es Leonardo de Pisa. Ahora, no sabemos, o sea, como con muchos otros personajes, esencialmente hasta hace un par de siglos para atrás, no sabemos particularmente mucho sobre él y estas son el circa ahí quiere decir que es bueno, pensamos que es más o menos como de el 1175, o sea que él nació alrededor de 1175 y murió alrededor de 1250. Números redondos, pero o sea, ¿por qué decimos esto? Bueno, los números redondos usualmente, o sea, perfectamente puede ser que alguien haya nacido justamente en el año 1175 y haya muerto precisamente en el año 1250, pero uno debe ser un poco suspicaz, bueno, eh, es escéptico cuando uno ve ese tipo de fechas, igual que cuando uno ve a alguien que la fecha de nacimiento es el 1 de enero. ¿Hay gente que nació el 1 de enero? Sí, yo casi nazco el 1 de enero, nací el 2. eh, pero eh, uno ve y el 1 de enero está sobre representado como fecha de nacimiento en figuras históricas. ¿Por qué? Porque la gente usualmente, si no sabían cuál era la fecha de nacimiento, ponían el 1 de enero. Entonces, tengamos eso en cuestión. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque se sabe que él empezó a publicar más o menos como por el año 1200-1205. Eh, Hay dos libros, bueno, hay más de dos libros de él, pero dos que nos interesan. Uno es el Liber Abaci y el otro es el Liber Quadrandum. El Liber Abaci quiere decir el libro de cuentas o libro de contabilidad, Abaci, del mismo, de donde viene abaco. Eh, es
tiene que ver con contabilización. Y Liber Quadrandum fue como 20 años después que él sacó este libro y lidia más que todo con cuestiones más algebraicas y hasta cierto punto geométricas. Entonces, una de las cosas que nosotros lo conocemos a montones a Fibonacci es por los números de Fibonacci que vienen de este problema. ¿Cuántos pares de conejos se producirán en un año iniciando con un solo par si todos los meses cada par produce un par nuevo y cada nuevo par empieza a ser productivo después del segundo mes? Entonces, uno porque el primer mes no es productivo, dos porque ah, bueno, ahí ustedes deben conocer la historia de uno 2 3 5 8 13 21 34 55 etcétera. Eh, el Liber Abaki esencialmente lo que hace es Leonardo era hijo de un mercader, o sea, asumiendo que el mote es correcto y que él de verdad era el hijo de alguien de apellido Bacchio o de nombre Bacchio, el señor Bacchio era un mercader y parece que un mercader con algo de riqueza y por lo tanto Leonardo de joven anduvo por todo el Mediterráneo y además, pues parece que el tipo era bastante listo y empezó a observar los diferentes métodos de contabilidad, de los diferentes métodos numéricos. Ah, una cosa interesante es que el Libro Bacchi fue publicado, no me recuerdo si la fecha es 1202 o 1205, pero aproximadamente por ahí. Y la segunda edición fue sacada más o menos como en el 1225 y es esa segunda edición la que es más repartida por Europa y no es el primer libro que usa el sistema de numeración indoarábico en Europa. Sin embargo, es el primero que da un montón de ejemplos para mostrar por qué es que los numerales indoarábicos son más sencillos y deberían aplicarse. Entonces, esencialmente no es la única persona que los usa, no es la primera, pero es la que se lleva el crédito y es la que hizo, o sea, quien es más responsable de haberlo popularizado. Piénsenlo así, el iPhone no fue el primer teléfono inteligente, ese fue un Raspberry. No es el único, nosotros tenemos los Android, pero fue justamente el iPhone el que popularizó la idea de los teléfonos inteligentes. Bueno, pueden verlo así, nosotros decimos Liber Abaki fue el libro que popularizó esto, entonces esencialmente se le da el crédito a Fibonacci de la misma manera que se le da el crédito a Apple y a Steve Jobs por popularizar los teléfonos inteligentes que la mayoría de nosotros andamos en el bolsillo en estos días. Eh, Veamos, en Liber Quadrandum, él comenta que en algún momento estuvo en una competencia a algunos monarcas, algunos reyes para el alto y el tardío Edad Media, la Edad Media tardía y la Edad Media alta, que son más o menos como del 1000 en adelante. eh, para ese momento se está volviendo a acumular un montón de poder en pocas casas. No necesariamente en pocos reinos, pero en pocas casas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los reyes son lo que pasa hasta el día de hoy, aunque ahora muchos lugares en Europa ya no son monarquías, sino que son ah, democracias parlamentarias, pero
por lo menos digamos hasta hace 120 años, en Europa la mayor parte de los lugares, o sea, básicamente son cuatro o cinco casas, la casa de Hannover, la casa de Bolonia, no, de Bolonia no, de los Borbones, y hay como dos más que en estos momentos no me viene a la cabeza, pero estos se empieza a dar desde la alta Edad Media y algunos de estos reyes, de esta gente que ya dejan de ser señores feudales y empiezan a básicamente ser los señores de los señores feudales, estar por encima de los señores feudales, aunque eso políticamente tiene muchas implicaciones en las que no vamos a entrar, pero estos señores muchas veces lo que hacían era justamente ver qué sucede si o sea, como traer a alguna gente en competencias por un cierto premio. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si usted necesita, qué sé yo, alguien que sea muy ducho con números en ese momento donde no existía, o sea, lo más avanzado para contar era un abaco? Y usted necesita a alguien muy bueno en números. Bueno, y usted hace un concurso, les dice, ok, se ofrece este premio y al primer lugar o a los primeros 3 4 lugares de la gente que viene a competir, usted puede ofrecerles un trabajo y decirles más, quédese aquí porque yo necesito alguien carga como ustedes que me hagan este tipo de trabajos. Bueno, en uno de esos nosotros lo estamos escribiendo de esta manera, perdón, lo estamos escribiendo de esta manera, pero esta notación es una notación moderna, no es la notación que ellos tenían hasta ese momento. Es casi que seguro que Leonardo sabía de las notaciones de Al-Khwarizmi, pero no necesariamente esas eran tan eficientes como consideramos nosotros que son estas. Pero el problema decía, hay un número tal que su cubo más dos veces su cuadrado y 10 veces la raíz suman 20. ¿Cuál es el número? Y bueno, hay una forma, él prueba que la solución no puede ser real. Hace el cálculo y obtiene en sexagesimal, obtiene esta expresión en los dígitos sexagesimales 1,227423340, que si nosotros lo pasamos a decimal lo que tenemos es esto, o sea, 1.368801078158532. ¿Y cuál es un valor real? Y aquí valor real, por supuesto, es, bueno, sí es un número real, pero por el real o el verdadero, en realidad también es una aproximación, ¿verdad? Porque es un número irracional. Pero si ustedes ven, esto tiene o sea, el primer dígito en ser diferente es este 2 que aquí es un 5. Esto tiene más de 9 dígitos de, uh, vamos, 3 6 9 10. Sí, 10 dígitos de precisión. Es el cálculo más eh, preciso que va a haber de una raíz cúbica en Europa por lo menos 300 años. Ahora, el problema es que no sabemos cómo hizo este cálculo porque el récord no refleja cómo lo hizo. Dicho sea de paso, una cosa que podemos suponer, no sé si ustedes recuerdan, el... ay, Dios mío, Brahmagupta, que había hecho uno en el que lo que hacía era que intersecaba un círculo con con una parábola y de ahí sacaba la raíz de una cúbica. Bueno, es muy posible que él haya usado una técnica así por el estilo. Otra cosa curiosa es que en esa misma competencia él demuestra que la solución no puede estar dada como
o sea, que no es una raíz cuadrada ni la suma de un entero más una raíz cuadrada, ni la suma de la o resta de raíces cuadradas y ah, de dos raíces cuadradas de enteros, ni tampoco la raíz cuadrada de un, o sea, bueno, aquí pueden ver todas estas, o sea, él demuestra que no puede tener ninguna de estas cuatro formas, donde A y B son enteros. Eh, Muy bien, vamos a hablar de Jordanos Nomarius o Giordano de Nemi, que es otro matemático más o menos contemporáneo. Nuevamente, no recuerdo dónde fue que encontré estas fechas, sin embargo nosotros sabemos muy poco al respecto de Giordano de Nemi. Eh, y de lo que sabemos, podemos asumir que son estas las fechas en las que vivió 40 años. Sin embargo, nuevamente, a pesar de que encontré en algún lugar estas fechas, en otros lugares ellos expresan que no se tiene certeza. Se sabe que él vivió y trabajó durante la primera mitad del siglo XIII, pero o sea, no se sabe con precisión. Eh, También de la zona de Nemore, él trabaja algunas cosas como por ejemplo eh, problemas de este tipo. A diferencia de Fibonacci, donde como vimos al principio que Burton nos decía que muchos de sus resultados, algunos de sus resultados eran originales y la mayor parte de sus pruebas eran originales, en este caso, en el caso de Giordano, no necesariamente, pero sí recopila problemas interesantes, algunos de los cuales es como este. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros leemos esto, lo que estamos haciendo es esto, es básicamente lo que estamos diciendo. Bueno, se conoce la razón x entre y es igual a y se conoce la suma de los cuadrados, x cuadrado más y cuadrado igual b. Entonces se conocen los números. Bueno, ahí usted ahí puede hacer eh, la sustitución adecuada y resolver la ecuación sin mayor problema. O dado un número, se conoce el valor de la suma de sus cuadrados y de sus partes sumado a la diferencia de las partes, entonces se conocen las partes. Okay. Nuevamente, qué bueno que nosotros tenemos una notación bastante más eficiente, pero eso aquí hace falta igual b, pero es x más y igual a y x cuadrado más y cuadrado más la diferencia x menos y igual b. Eh, en este caso, bueno, de él sabemos que básicamente en el siglo XIII o en la primera mitad del siglo XIII, contemporáneo con Fibonacci, básicamente ellos dos son los dos que están escribiendo matemática en Europa, al menos que cuyas fuentes nos llegan al día de hoy. Sin embargo, una cosa que se estaba dando importante en ese momento era la fundación de universidades europeas. Hay que ver una cosa, nosotros como universidades queremos pensar en nosotros mismos como los herederos de la academia de Aristóteles o de la academia de Pitágoras o de la escuela jónica, de todas estas grandes instituciones filosóficas, pero honestamente las grandes universidades europeas nacen principalmente en respuesta a una secularización de ciertos cargos. O sea, básicamente usted tenía los centros de enseñanza eh, principalmente dominados por la iglesia y para formar teólogos y con teólogos formar básicamente todo lo que se necesitaba para manejar la iglesia. Sin embargo, cuando estos feudos de los que hemos estado hablando se empiezan a hacer más grandes, se empiezan a hacer reinos, pues usualmente la complejidad administrativa no crece linealmente con respecto a la cantidad de terreno de súbditos. Es un poco más, o sea, eso es una curva que crece un poco más rápido que lineal. Quizá no llega a cuadrática, pero
pero es un poco más que lineal. Entonces usted necesita no solo más administrativos, sino administrativos o administradores eh, más educados. Entonces, las universidades suelen empezar con teología y leyes y después pasan a filosofía y en algunos momentos incluso a medicina. Sin embargo, eso es una larga historia porque por mucho tiempo las escuelas médicas aquí, ay, como guild, ¿cómo es que se le llaman guild? Eh, bueno, cuando me acuerde les digo, pero esencialmente son este tipo de gremio. O sea, los gremios, eh, por ejemplo, en una cierta localización existía, digamos que el gremio de los zapateros. Entonces, ¿qué sucede? Usted necesitaba que el, que la autoridad zapatera, por decirlo de alguna manera, lo dejara a usted ejercer en esa ciudad, como podríamos pensar en los colegios profesionales el día de hoy. Pero la diferencia, y la verdad, una diferencia que en algunos casos no es tan diferencia, es el hecho de que los colegios profesionales en algunas ocasiones sí suelen tener como un cierto grado de... ah, como que ellos sí se aseguran que la persona sepa lo que tiene que hacer. Los gremios no eran necesariamente así, sí tenías que haber sido aprendiz, etcétera, o sea, sí tenías que probar que sabías lo que estabas haciendo, pero no necesariamente eh, como mantener esa curiosidad de aprendizaje viva, eh, sino que una vez que eras parte del gremio, eras parte del gremio. Eh, y lastimosamente podía darse la situación de que eh, fueras aprendiz de alguien que no necesariamente tuviese la mejor formación. Y bueno, empezó a pasar, digamos, como ahora con Colipro, que de cualquier universidad de garaje sale un profesor de secundaria y Colipro lo acepta, entonces puede trabajar para el MEP. O sea, cuestiones así por el estilo, esas han sido viejísimas. ¿Qué sucede? Las medicina suele ser parte de uno de estos gremios y eso como que no cambia tan rápido. Pero en cuestión de abogados, administradores, etcétera, sí empieza a darse en las universidades y las universidades empiezan, después de eso, sí se empiezan a expandir y sí llegan a incluir ciencias de diferente tipo. Ah, ahora, la primera universidad, nosotros hemos hablado, por ejemplo, del Museo de Alejandría, de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, eh, que son lo más cercano que nosotros podemos encontrar en ese momento histórico a lo que es una universidad. En este caso, estas son universidades que reconocemos como universidades modernas. De hecho, cada una de ellas sigue siendo una universidad ah, activa. Una, por ejemplo, es la Universidad de Bolonia en el Sacro Imperio Romano, lo que es actualmente Italia. Eh, en 12 años después, en el año 1100, la Universidad de Oxford, en Oxford, el Reino Unido. En 34 años después, en 1134, en Salamanca, en el norte de España, en el Reino de León, que si se acuerdan el mapa que habíamos mostrado, básicamente el resto de la península ibérica estaba bajo dominio moro. Eh, la Sorbona en París, que empieza en 1150
50 y me parece que es la primera que no está nombrada directamente por el lugar en el que está, porque Salamanca está nombrada porque está en Salamanca, la Universidad de Oxford está en un lugar que se llama Oxford, la Universidad de Bolonia está en un lugar que se llama Bolonia. Luego, las siguientes es la Universidad de Coimbra en el Reino de Portugal. De hecho, varios profesores en creo que cuatro profesores en nuestra escuela han pasado por la Universidad de Coimbra. Eh, bueno, estas son como las primeras universidades que empiezan a surgir y ya como les digo, ya son universidades en el sentido moderno. Ahora, yo sé que yo había dicho que para mí, si ustedes me preguntan a mí, la edad media debería considerarse que termina en el siglo XIV, justamente a mitad del siglo XIV debido a la peste negra, pero también les dije que esa es mi opinión personal y que no necesariamente es la opinión que comparten los quienes escriben los libros de historia de la matemática y en este caso Burton me parece que es el que llega hasta el siglo XVI. Entonces hay varias cosas que encontramos en este caso. Por ejemplo, en simbología, Tartaglia en el siglo XVI, o sea, más o menos contemporáneo con los primeros viajes de españoles a las Américas. A ese tiempo Tartaglia resuelve la ecuación cúbica en general y para resolverlo él desarrolla su propia notación y en esta notación él de, estimula los avances en algebraicos. Eh, Dicho sea de paso, por ejemplo, los cambios de notación a veces no son tan claros en nuestros días, pero por ejemplo, este año lastimosamente, justamente por complicaciones por COVID, John Conway, un matemático británico gringo, o sea, nació en Inglaterra, pero vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, porque aquí fue donde le dieron trabajo como matemático. Me parece que fue en Princeton. Ah, bueno, él murió de COVID este año. Él es uno de esos que si usted lo busca, notación de Conway sobre y lo deja quieto y deja ah, que Google le resuelva, va a ser grupos, grafos, eh, combinaciones, no sé qué, o sea, hay un montón de notación que él desarrolló. Bueno, Tartaglia hizo lo mismo, solo que a 500 años antes. También, dado que justamente durante, o sea, el hecho de que en este momento, sí, puro principio, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, es cuando se empieza a dar esta expansión colonialista de Europa. Por un lado, los portugueses se dan cuenta que pueden circunnavegar a África para llegar a Asia. Esto también en parte porque ya llevan un par de siglos con problemas, básicamente desde el siglo XII-XIII, donde los mongoles en algún momento paran el tránsito eh, en la carretera de la seda, en el Silk Road. eh, Querían ver cómo hacer ese viaje que no fuese por tierra. Entonces empieza a dar un boom en la navegación. Además, Cristóforo Colombo cruza el Atlántico y llega a las Américas. Entonces se da este boom en navegación
y con la navegación, la colonización, que quizá no es la parte más buena de ese momento, pero al menos en matemática podemos decir que empieza a haber una necesidad por mapas cada vez más precisos y con esto ayuda al desarrollo de la trigonometría. Eh, Reticus, o también es George Joachim, conocido como Reticus, calcula tablas de valores eh, por diferencias de 10 segundos con 15 decimales de precisión. Ahora, ¿a qué nos referimos con diferencias de 10 segundos? ¿Se acuerdan? No sé si recuerden cuando estábamos hablando de la matemática en la India medieval. Y ahí sí estábamos hablando siglo séptimo, octavo, aquí estamos hablando del siglo XVI, eh, que no me acuerdo si fue Brahmagupta o quién, pero estaban haciendo cálculos trigonométricos, eh, pero lo que hacían era que dividían el cuadrante en 24 piezas, que terminaba siendo 3 grados 75 por eh, los incrementos de un ángulo a otro, o 3 grados 45 minutos. Bueno, resulta que cuando usted está haciendo este tipo de cálculos, por cuestiones que vienen casi que desde Babilonia, la circunferencia se divide en 360 grados. Cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto se divide en 60 segundos. Entonces veamos, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En este caso estamos hablando de cada 10 segundos. Entonces es 360 por 60 por 36, es decir, 360 al cuadrado. Esos son, veamos, 36 al cuadrado es 1296, entonces estamos hablando de 129.600. O sea, él básicamente lo que hace es que divide la circunferencia en 129, 130.000 a partes, o lo que es lo mismo, divide cada cuadrante en 32.000 partes. Esta va a ser o sea, esto es un cálculo, o sea, cada cálculo de esos va a tomar horas posiblemente. Ahora, otra cosa que es importante, en el siglo XIII, después de Fibonacci, pero no mucho después, empieza a darse el surgimiento de un sistema bancario. Empieza en Italia, pero esencialmente se expande por toda Europa. Y esto requiere mejores sistemas de computación, lo cual lleva a que, gracias a Libera Bacchi, se empiece a usar el sistema de numeración indoarábico. Y con eso también que se desarrollan ciertos algoritmos para estos cálculos un poco más efectivos. Ahora, estábamos hablando de Niccolo de Tartaglia, que aparentemente nació en 1700, perdón, en 1500 y murió en 1557. Y entre las cosas que encuentra es encontrar un cubo sumado a 3 veces su cuadrado, que hacen 5, es decir, no lo puse. Bueno, aquí esencialmente lo que está haciendo es x cubo más 3x cuadrado igual 5. ¿Y cómo resolvemos esto? Eh, Tartaglia esencialmente encuentra la fórmula general de la solución de tercer grado. Otro es encontrar tres números donde el segundo excede en 2 al primero y el tercer excede en 2 al segundo, y el producto de los tres es 1000. ¿Alguien quiere hacer ese cálculo? Eh, Aquí pues lo que tenemos que hacer, evidentemente, es agarrar 1000 tiene o sea, 1000 es 5 por 5 por 5 por 5 por 2 por 2 por 2,
Traten de ver si ese cálculo puede hacerse y cuál sería la respuesta. También tenemos a Filippo Brunelleschi. Eh, hmm, Este no lo van a encontrar en los libros y es simple y sencillamente porque a mí siempre me ha parecido interesante que la gente no lo mencione en historia de la matemática. Brunelleschi no era matemático per se, él era artista y arquitecto, sin embargo, él es o sea, él introduce una idea que es esencialmente eh, sí le encontramos, no es que necesariamente él sea el primero, pero él es el primero que escribe sobre ella y lo explica. Y además los ejemplos antes de él no necesariamente son abundantes. Y esto es esencialmente el de la perspectiva. O sea, ustedes ven este dibujo y ustedes entienden que el hecho de que o sea, entienden que deberían interpretar como que estas líneas son paralelas. Nosotros sabemos usualmente la línea del tren, los dos rieles son paralelos, pero en realidad no lo son. ¿Y eso qué es? Porque tenemos aquí un punto que llamamos el punto infinito, que es a donde convergen las líneas de nuestra visión. Esa idea que esencialmente da nacimiento a la geometría algebraica, no es de un matemático, no empieza con artistas y es un arquitecto el que nos explica cómo hacerlo. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos una fotografía y en la fotografía pues uno puede ver que uno más o menos hace eso, de ver de que hay un punto de convergencia en nuestra vista que es lo que llamamos el punto infinito y aquí lo situamos en el dibujo en este caso y pues dibujamos todo a ese respecto. Más o menos del mismo tiempo, la última cena de Da Vinci, que me parece que Brunelleschi creo que era muy amigo con Michelangelo, pero toda esta gente está trabajando aproximadamente al mismo tiempo en aproximadamente el mismo lugar. Brunelleschi, Michelangelo, Rafaelo, Leonardo da Vinci, o sea, las tortugas ninja, Donatello, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo, todos están trabajando al mismo tiempo y bueno, sin embargo, esta es una idea anterior y no sé si ustedes pueden ver acá atrás, si ven el cursor del lado izquierdo donde tengo el cursor y después ahora aquí donde moví el cursor al lado derecho, esto nos da la idea de que el artista que dibujó esto, que es un fresco romano, sabía de esta idea del punto infinito porque lo está usando. Pero nadie, o sea, no sobreviven récords antes de Brunelleschi que nos digan cómo o sea, cómo es que lo hacen. Básicamente era algo quizá pasado de boca en boca. Y bueno, con eso llegamos al final de este video y es con lo que se refiere a los videos de esta semana. Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego.